Sí, sí, con esa, es que la lámpara, ya todos ya que se quitaban. Buenas tardes, sean todos bienvenidos. Eh, a nombre del Comité del Centro Histórico de Pachuca, que somos un organismo ciudadano que tiene como fin preservar, difundir el patrimonio histórico de nuestra ciudad, pues es que hemos estado trabajando sobre varias ponencias a través del tiempo como una de las labores fundamentales. Y dentro de ello es que año con año hacemos un seminario más o menos en el mes de octubre. Digo más o menos porque a veces son días entre noviembre, a veces tomamos un poquito de septiembre, según cómo se vayan dando las ocasiones. Por otro lado, también algunos invitados especiales hemos tenido la fortuna de recibirlos aquí, de que nos compartan su conocimiento. Y bueno, a partir de ello, reitero, es que se han hecho algunas acciones muy importantes en ese campo. Ya no platicamos de las otras del centro histórico porque dicen que somos muy grilleros, y sí, pero la importancia de ello tiene que ver con el hecho de que estamos preocupados por nuestra ciudad, estamos convencidos de que los pachuqueños podemos tener una mejor ciudad, cuidar mucho mejor nuestro patrimonio, difundirlo, y eso es una parte elemental. Y derivado de ello es que tenemos justamente el seminario permanente, que ahora ya lo estamos generando de esta manera, donde una vez al mes vamos a tener una plática, y la verdad que qué fortuna que tuvimos la presencia de aquí del doctor, que aceptó muy bien nuestra invitación, además de un vínculo con la familia de Becerril, lo cual también es muy importante. Y bueno, pues preocupados por este patrimonio es que iniciamos con mucho gusto este seminario en este año, y les pido un enorme aplauso, por favor, para el doctor Alberto Morales Damián. Y bueno, sin más preámbulos, cedo aquí el micrófono al maestro Alejandro Che. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, pues es un gusto darles la más cordial bienvenida a esta conferencia que forma parte de las actividades conmemorativas del 31 aniversario de la Fundación Arturo Herrera Cabañas, en conjunto con el Comité para la Conservación y Preservación del Centro de la Ciudad de Pachuca de Soto. A lo largo de estos 31 años, la Fundación ha trabajado y sumado en la promoción de la cultura, el arte y el conocimiento, fortaleciendo nuestra identidad como comunidad, abriendo espacios de diálogo y encuentro. Hoy celebramos no solo una trayectoria, sino también una convicción. La cultura transforma, une y trasciende. En esta ocasión agradecemos la presencia de algunos miembros que forman parte de esta historia y que siguen contribuyendo con su esfuerzo, pasión y compromiso, como la doctora presidenta de esta fundación, la doctora que pues incansable, además de ser una gran doctora, pero también incansable de la cultura y de este tema de la preservación y patrimonio del Estado de Hidalgo, la doctora Irma Eugenia Gutiérrez. También miembros del comité, el doctor Serna, bueno, a todos ustedes muchas gracias, familiares del maestro Jesús Becerril, Andrés, Jorge, Chucho, en fin, todo, su hija, pues bienvenidos, ¿no? En esta tarde nos honra su presencia el doctor Manuel Alberto Morales Damián, que comparte la conferencia titulada La obra pictórica de Jesús Becerril, Patrimonio Artístico de Hidalgo. Me voy a permitir leer una pequeña semblanza del doctor en Estudios Mesoamericanos 2002 y licenciado en Historia 1991 por la Universidad Nacional Autónoma de México.
Desde el 2002 es profesor investigador de tiempo completo en el área académica de Historia y Antropología de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Presidente en funciones del Consejo Editorial Universitario de la Universidad Igual del Estado de Hidalgo, miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde el 2005. Su línea de investigación se centra en la religión y la cultura visual de los mayas antiguos, sobre lo que ha publicado 4 libros y varios artículos. También se ha interesado por el estudio de la imagen como testimonio histórico. Es autor del libro Jesús Becerril, El hombre y el pintor. Jesús Becerril, 1926-2003, es un pintor hidalguense, autor de gran parte de la obra mural cívica y religiosa que hoy puede ser vista en Pachuca. Su obra refleja las preocupaciones de la sociedad pachuqueña de la segunda mitad del siglo XX. Intereses políticos y religiosos, preocupaciones sociales y espirituales animan gran parte de su pintura. Los murales, cuadros se conservan en edificios públicos y templos que son por lo tanto un patrimonio artístico mismo del estado de Hidalgo. Bueno, cedemos la palabra, maestro. Bienvenido aquí a este ciclo de conferencias. Muchas gracias por la presentación. También pues agradezco que a través de Jesús Becerril, pues el Comité del Centro Histórico y la Fundación Herrera Cabañas me invitaran a participar el día de hoy, hablando de un tema muy querido para los pachuqueños, me parece, muy importante en mi trayectoria académica. Fue el primer libro que me puse a trabajar cuando llegué aquí al estado de Hidalgo. Y bueno, se trata de hablar de la obra de Jesús Becerril Martínez y del enorme valor que tiene como patrimonio artístico del estado de Hidalgo. No voy a abundar en los datos biográficos, solo voy a recordar que el próximo 27 de julio se cumplirían 22 años de su fallecimiento y que si todos estamos dispuestos, el año próximo estaremos celebrando el centenario de su nacimiento, que fue el 7 de agosto de 1926, aquí mismo en Pachuca. Tenemos que empezar a organizar la celebración, que sugiere debe hacerse al menos con una exposición de su obra pictórica y una serie de recorridos guiados por la obra mural en edificios públicos y religiosos de Pachuca. Hoy vamos a hacer un poco ese recorrido a través de las diapositivas con fotos del archivo de la familia Becerril Benítez, a quien agradezco que me las hayan compartido en algún momento hace ya casi 20 años, y otras fotos que tomó una excelente fotógrafa, Dulce Hernández, como parte de un proyecto que teníamos, el de Culturas Visuales en México, que financió en su momento CONACYT, cuando existía eso, ahora ya no es CONACYT. Bien, frente al artista se encuentra la materia que debe ser formada. En el caso de la pintura, la materia son los pigmentos, los aglutinantes, los barnices, la tela o el muro, que todos ellos pueden convertirse en un cuadro o mural. Se transforman en obra de arte. Uno de los rasgos distintivos del artista es tener la capacidad para dominar tales materiales y convertirlos en aquello que su voluntad ha decidido. De esta manera el artista es en primer lugar un maestro que maneja con soltura la técnica. Ahora bien, en lo que ha formado el artista no solo hay una apariencia, se trata de un todo estructurado donde se integran sentimientos, pensamientos con la realidad física del objeto artístico. Es decir, dentro de la forma que posee la obra, se expresa un contenido que no es otra cosa que el mismo ser del hombre constituido en artista. En la obra se encuentra algo que consciente o inconscientemente desea transmitirse a los otros, y esto siempre más allá del lenguaje verbal convencional. Se trata de hacer visible aquello que trasciende a las palabras. El artista es un comunicador y toda obra de arte es esencialmente un mensaje. Hay quienes postulan un arte sin mensaje, pero hasta cuando un artista afirma que su obra no lo posee, está poniendo de manifiesto que la obra expresa que no hay nada que decir, lo cual viene a constituir a esta tendencia un poco en el contrasentido.
Jesús Becerril no está de acuerdo con tales ideas. Para él, el arte tiene siempre un contenido. No puede hablarse, por tanto, de la obra pictórica de Jesús Becerril sin referir lo que había dentro de Jesús Becerril. La obra está evidenciando la interioridad del artista. La forma expresa a quien la creó. Decía el artista pachuqueño, cito, la pintura es el idioma universal, expresa los sentimientos del alma. Debemos añadir que también se manifiestan sus convicciones y su perspectiva de la vida, así como, más allá de lo que él mismo pudiera darse cuenta, el momento histórico que le ha tocado vivir. La personalísima manera en que él concreta a su sociedad, su espacio y su tiempo. Y ahí la enorme importancia de la obra de don Jesús en Pachuca. Está expresando realmente toda la segunda mitad del siglo XX. El siglo XX hidalguense se expresa en la obra de don Jesús. Para el pintor de Hidalgo, el arte tiene un sentido social y trasciende. A través de la obra del artista se tiene la gran oportunidad de comunicar y por lo mismo de transformar al espectador. Aunque Becerril no comulgaba con el socialismo, que en su momento fue la ideología de un gran número de pintores, sí compartía la idea de que el arte público era una manera de crear conciencia. Es por ello que consideraba que el artista tenía una responsabilidad. Y lo voy a volver a citar. Dice don Jesús, hay quien se expresa en forma limitada, con mediocridad, con vulgaridad, y quien se expresa en forma elevada, dando a conocer los valores naturales, humanos y divinos. Es responsabilidad del artista adquirir conocimientos profundos, no solo de la pintura, sino de la cultura, de la sociología, para ser más genuino y veraz, y dejar verdaderos valores artísticos a la humanidad, ya que por el solo hecho de ser o pretender ser artista, adquiere un compromiso moral, profesional y trascendental, porque pasa a ser representante de ella misma, de un lugar, estado, nación o de una época. Es decir, que él estaba perfectamente consciente de que su obra estaba expresando su tiempo, expresando a nuestro México, expresando a Hidalgo. Por lo tanto, continúo lo que decía don Jesús, por lo tanto está obligado a pintar con dignidad y honradez, sinceridad, amor, veracidad y naturalidad. Es obligación del que se dedica al arte el dar lo mejor de nosotros y así colaborar a este nuestro mundo para superarnos. Se logrará primero conocernos a nosotros mismos para aportar nuestras motivaciones y en esta forma alcanzaremos la felicidad, paz, amor y justicia. El arte es mensaje, es poesía y la pintura no puede estar exenta de ello. Esto le decía a Eva Olivo Zavala en una entrevista alguna vez. El compromiso del artista, nos está diciendo don Jesús, es profesional, moral y trascendental. Profesional porque no se puede ser un mediocre en el desempeño del propio trabajo. Moral porque la obra será el medio para transmitir valores. Trascendental porque debe permitir al hombre descubrir lo que le trasciende. Además, se asume que el artista tiene una responsabilidad con su sociedad. En este sentido, el arte es una herramienta educativa. No es extraña esta forma de pensar en un estado cuyos monumentos coloniales resguardan una pintura que se pensó inicialmente para leccionar a los indios, ¿no? Acerca de las creencias cristianas. Tampoco lo es en el contexto de la pintura postrevolucionaria. Después de la Revolución Mexicana, la pintura se hizo para ser didáctica, para lograr que la sociedad en general se desarrollara y creciera. Becerril seguía su tradición y estaba respondiendo a su tiempo. Está claro para Becerril que el arte no se hace solo para el disfrute. El contenido del arte debe ser el que permita desarrollar, dice él, el amor, la justicia, la paz y la felicidad. En la visión de Becerril, la técnica artística engloba no solo los procedimientos que permiten manejar los pigmentos, los soportes y las herramientas, sino también el estudio del tema que debe realizarse. Y lo vuelvo a citar. Él dice,
Considero importante que el pintor conozca a detalle el tema que va a trabajar. Este conocimiento también forma parte de la técnica. Estos son aspectos importantes que se deben tener en cuenta si lo que se busca es ser un artista profesional. Becerril fue un pintor autodidacta. Debe añadirse que también fue un hombre de amplia cultura. Ha sido lector que se interesaba por todo. Sabía que su compromiso como pintor no le permitía dar paso a la ignorancia. Cuando decidió dedicarse profesionalmente a la pintura, se puso a estudiar por su cuenta. Asistía a exposiciones, leía, preguntaba, comparaba posturas. Se fue formando su propia actitud ante el arte. Llegó entonces a la conclusión de que la misión del arte está en embellecer al pueblo. Eso también es una cita de él. Esto es contribuir al desarrollo armónico de la sociedad. Por este motivo, Becerril estaba consciente de su deber como artista en Hidalgo. Vuelvo a citar. Poseo algunos conocimientos y creo desarrollar una facultad que le puedo dar a mi patria y a mis paisanos. La pintura es mensaje, es creación, es inspiración. El conocimiento es para Becerril principio y fin del arte, pero no solo el conocimiento superficial del hecho, sino principalmente el conocimiento interno, digamos espiritual, de aquello que desea pintarse. La pintura, vuelvo a citarlo, es un medio de expresión y por lo tanto debe llevar veracidad, autenticidad, pero esto solo se obtiene realizándose en lo que se pinte, aunque solo se trate al pintar una simple gota de agua, pero no imitándola, sino conociéndola, estudiándola, profundizar y compenetrarse para expresar en ella algo que haga sentir y pensar a quien la contemple. Clave en este punto viene a ser la idea que tiene Becerril de la inspiración. Para él todo puede constituirse en un motivo de inspiración, aunque debe el artista ir a su encuentro. Dice Jesús Becerril, la inspiración no hay que esperar a que llegue, sino hay que buscarla, y la podemos encontrar en la naturaleza, que es infinita y de potencia para motivar obras de arte. Una mirada, una flor, el cielo con diferentes matices, los animales, los hechos humanos, la ciencia, la música que transmite el arte, la naturaleza muerta, la mujer y la belleza de la vida y también la muerte. Es claro que para Becerril la inspiración no es sino la capacidad del artista de responder estéticamente a la belleza que le rodea. Tal belleza se puede encontrar, dice, tanto en la ciencia como en la historia, en la naturaleza y en el hombre. Aún más íntimamente, el artista confiesa que aquello que viene a ser la fuente esencial de su arte se encuentra en aquello que ama. Y don Jesús Becerril creo que tenía tres grandes amores: Jesús, María y su mujer. Quizá por ello las obras que más conmueven de su producción son las que se empapan del sentido espiritual que Becerril le imprimió a la vida. Ciertamente son muy valiosas sus obras cívicas, pero en las obras de carácter religioso es donde se expresa más auténticamente Jesús Becerril. Humberto Peraza, en el homenaje que la Universidad de Hidalgo le ofreció a Becerril en 1996, decía: pues bien, ¿cómo se realiza el hombre si no es por medio de sus obras? Ser, en el mejor de los sentidos, es crear. Crear ya sea en la obra de arte, en el ejercicio filosófico, en el descubrimiento científico o en la mera reproducción del individuo. Y Becerril se realizaba día con día a través de la producción pictórica. Para él pintar era una entrega. Descubrí que hacer arte es parte del talento que te permite expresar cosas. Trato de hacerlo mejor en cualquier pintura. Todas me gustan, sin excepción, porque les pongo el conocimiento y el corazón. En la presidencia municipal del Arenal, Becerril dejó su firma junto a la imagen prehispánica de Tlacuilo, el pintor prehispánico. Allí intencionalmente se está identificando con el pintor indígena y se incluye dentro de una milenaria tradición artística. Claro está, él no desconocía el texto náhuatl que describe al Tlacuilo. En ese texto náhuatl se dice: el buen pintor, entendido, Dios en su corazón, diviniza con su corazón a las cosas,
dialoga con su propio corazón. Conoce los colores, los aplica, sombrea, dibuja los pies, las caras, traza las sombras, logra un perfecto acabado. Todos los colores aplica a las cosas como si fuera un tolteca. Pinta los colores de todas las flores. Eso dice el poema Ñauhtli. Becerril entendía el quehacer pictórico como una responsabilidad moral y social. A través de la pintura, el artista pone su talento al servicio de otros hombres que pueden enriquecerse a través de la contemplación y la reflexión. Porque las obras de Becerril siempre apelan a la reflexión. El espectador está invitado a repensar lo que con líneas y colores el artista dejó en el lienzo o la pared. Esto lo logra a través de la introspección y la búsqueda del sentido último de las cosas. Becerril, por ello, puede considerarse un tolteca, puesto que el verdadero artista, capaz, se adiestra, es hábil, dialoga con su corazón, encuentra las cosas en su mente. El verdadero artista todo lo saca de su corazón, obra con deleite, hace las cosas con calma, con tiento, obra como un tolteca, compone cosas, obra hábilmente, crea. La carrera profesional de don Jesús Becerril comenzó como artista gráfico, haciendo ilustraciones para talleres litográficos, donde desarrolló una enorme habilidad para el dibujo. Galas de México, Estampa, Lito Jalisco y H. Steel son las empresas con las que trabajó en diferentes momentos. El género de los calendarios se distingue por sus temas nacionalistas. Asimismo, se carga de ciertas dosis de sentimentalismo, erotismo y humor. Leyendas indígenas como la de los volcanes o la fundación de México, personajes históricos, elementos folclóricos, escenas campiranas, no faltaban los de contenido religioso, otros más muestran escenas deportivas, taurinas y de caza. Los calendarios contribuyen decisivamente a la conformación de los estereotipos mexicanos. Él se nos muestra valiente, galante con las mujeres, católico ferviente y amante de su patria. Ella es orgullosa, pero abnegada, coqueta y hermosa, pero dignamente femenina. En los calendarios se manifiesta cómo se conformó la identidad nacional postrevolucionaria, en gran medida alimentada por las imágenes cinematográficas. No se trata del nacionalismo revolucionario de la llamada Escuela Mexicana de Pintura, que por aquellos tiempos dominaba la escena cultural. Se trata de un lenguaje más directo y popular, lleno de idealismo y sentimentalismo. Algunas de estas ilustraciones encuentran lo mexicano en el pasado indígena, un pasado reinterpretado en el cual lo indio se exhibe glorioso, pero también carente de precisión histórica. En los calendarios que hizo Becerril se pone de manifiesto una serie de elementos característicos del género. Lenguaje directo y popular, composición sencilla, dibujo preciso, colores intensos y luminosidad. También pueden reconocerse los temas fundamentales, el eterno femenino, el campo idealizado, la ternura infantil, el pasado indígena, la pasión del toreo, la devoción religiosa y el amor a la patria. Vean esta que evidentemente también está inspirada en el cine mexicano. Es el pensamiento de México de los 50, está en esta obra, los calendarios que hizo Jesús Becerril. Como María Candela. Exactamente, está inspirado en María Candela. El retrato. Los retratos de Becerril se enfocan a privilegiar el rostro. Este se genera a partir de un cuidadoso dibujo, delineando con esmero las características del retratado. En la mayoría de las ocasiones solo se presenta el pecho y las manos están ausentes. El busto se recorta sobre fondos de diferentes colores, generalmente neutros. No existen indicaciones para reconocer el espacio. Finalmente, la cara se ubica prácticamente en el centro del soporte. Todos estos elementos provocan que la vista no se distraiga de lo esencial para Becerril, los rasgos que distinguen a cada hombre. Para Guadalupe Durán Osorio, la cito, en sus retratos en particular hay un estudio profundo de la forma en sus mínimos detalles, dándonos el placer de apreciar esos finos acentos tonales, esas suaves luces únicas que sutilmente se incorporan a la forma, toques que solamente el artista fino sabe ver y expresar. Eso dice Durán Osorio. El predominio del dibujo
La ausencia de escenografía y la aplicación precisa del color recuerdan la belleza de los retratos hechos por Hermenegildo Bustos en el siglo XIX. Vale la comparación en tanto que Becerril, lo mismo que Bustos, es un artista provinciano, cristiano y autodidacta. Solo que Becerril no posee la naturalidad del guanajuatense. Becerril pinta principalmente para organismos públicos. Bustos, en cambio, lo hacía para particulares. En ello se encuentra la distancia. Becerril repite una y otra vez la misma estructura compositiva, pues a la par del retrato individual debe destacar, y eso es muy interesante, la condición común de los retratados, su cargo oficial. El retrato surge de la necesidad de permanecer, ya sea el deseo del retratado o de quienes desean recordarlo. De ahí que ese género tenga la necesidad de un registro, de una constancia de haber existido. Es el caso de la mayoría de los retratos de Becerril que fueron producidos como conjuntos. En realidad no es que haya hecho un retrato, sino que hizo un conjunto de retratos, como el de los directores del Instituto Científico y Literario, el de los directores del Instituto Científico y Literario Autónomo, de los rectores de la Universidad de Hidalgo, los presidentes municipales de Pachuca y de Tulancingo, los gobernadores del estado de Hidalgo, los secretarios de la Delegación Hidalgo del Sindicato del Seguro Social. Entonces vean ustedes que se trata de conjuntos pictóricos. Por eso es que en realidad no le interesa, o sea, vemos, obviamente, distinguimos al retratado, sabemos de quién se trata, es Rosel de la Rama, ¿no? Entonces sabemos de quién se trata, pero como están en una serie, lo que importa no es tanto el individuo, sino la institución. Lo que quiere destacarse, aquí hay un legado de una institución que se está perpetuando a través de una serie de hombres que están haciendo su tarea para realizar este trabajo. Me gustaría cerrar con este autorretrato, el cual pues lo personifica como Don Quijote, firmado el 24 de diciembre de 1981. Presenta un fondo blanco donde solo se dibuja un abocetado molino de viento. La cabeza se ladea ligeramente, los bigotes y la barba se apuntan, los ojos cafés se encuentran con el espectador como interrogándole. La mirada parece buscar el interior del otro, invitarlo a la vida interior. Una pequeñísima y casi imperceptible cruz se dibuja en el casco y otra encirculada pende del cuello de la blanca camiseta. El pintor se está interpretando a sí mismo como un soñador, un idealista, un caballero andante que lucha por el honor y por la fe. Se trata de la imagen de un hombre comprometido con la realización de sus propios principios. El paisaje. La naturaleza es un motivo que inspira a Jesús Becerril, al igual que su padre, ¿no? Jesús Becerril Barrera, quien había estudiado con Rosendo Martínez, discípulo de José María Velasco. Becerril admiraba la obra de este católico paisajista mexicano, aunque su manera de pintar el paisaje se encuentre separada por un siglo y con ello por una nueva perspectiva, es decir, una nueva forma de abordar. Para Becerril el paisaje se basa en la realidad, solo para invitar al espectador a reconocer aquello que se encuentra más allá de esta realidad material. Como se ha dicho, consideraba que la naturaleza es una manifestación de la presencia de Dios. El artista solo emprende la labor de llevar al lienzo la magnificencia de la naturaleza y así compartir con esta su loa a la divinidad. Los paisajes de Becerril son principalmente simbólicos, porque emprende la tarea de descubrir en cada fenómeno natural un mensaje de lo sobrenatural. De esta suerte consideraba que su paisaje era surrealista. No lo es en el espíritu de tal denominación estilística. Implicaría la realización de la obra con la guía de los impulsos inconscientes, sin mediación de la razón. Y nada de ello se encuentra en la obra de Becerril. Pero sí son surrealistas en el sentido original del término, como de ir más allá de la realidad. Me gustaría comentar ya brevemente este paisaje,
Se trata de un lienzo adosado al muro donde plasmó un paisaje imaginado, pero que se podría hacer cualquiera de los que podemos ver en Mineral del Chico. La montaña al fondo, si ustedes observan, es el retrato de Chelita, de su mujer, de cuya boca está emergiendo la vírgula de la palabra formada por una nube. Una cascada cae sobre su garganta como si fuese su collar. El agua corre entre rocas y maderos, formando con la espuma el nombre de Chelita, precisamente. Y un quinteto de cisnes surca el firmamento, sus hijos. Y una roca semejante a una mano se extiende hacia el cielo en actitud de dar gracias. Sobre el tronco de uno de los árboles de la derecha se linda la dedicatoria y la fecha, esta última a propósito del deceso de la amada esposa del pintor. En memoria de nuestra linda y amada Chelita, que vive en la gloria con nuestro adorado, glorioso, bendito y eterno Padre Dios, a quien dimos gracias con todo nuestro amor, todos los que le seguimos amando. El muralismo. La pintura aplicada sobre muros tiene una larga historia en México. Los edificios de Teotihuacán o Bonampak son suficiente testimonio para reconocer la maestría que los tlacuilos prehispánicos alcanzaron en dicho arte. Es que vale la pena mostrar esta porque ahora está absolutamente cubierta, ya no podemos verla. Fue la primera que tapiaron y que hace imposible que los pachuqueños puedan ver esta obra. En Hidalgo, pequeños fragmentos de esta tradición pictórica, hablo de la tradición prehispánica, se han encontrado en Huapalcalpitula. Más adelante, a la llegada de los conquistadores, el mural fue tomado por los frailes como recurso de instrucción religiosa. Las escenas del juicio final en la capilla abierta de Actopan o la lucha de los hombres contra el vicio en las paredes de la iglesia de Izmiquilpan son claros ejemplos de que la pintura fue utilizada esencialmente con la finalidad de catequizar. Pero después de estos dos grandes momentos de la pintura mural en nuestro país, la época precolonial y el siglo XVI, el género mural se estancó. Ya desde el siglo XIX observamos intentos de recuperar la importancia del mural, especialmente con los trabajos de Juan Cordero, pero no es sino hasta los primeros años del siglo XX cuando el mural comienza verdaderamente a cobrar renovados brillos. Saturnino Herrán emprendió el proyecto de pintar los muros del Palacio de Bellas Artes con el tema de nuestros dioses, el cual desafortunadamente no se realizó por la prematura muerte del pintor. Y por otro lado, Gerardo Murillo, el doctorato, pintó en 1909 el friso de la sala o la barrieta de la Academia de Bellas Artes, con una serie de desnudos que escandalizaron a la mujigata aristocracia porfiriana, por lo cual fueron destruidos. Estas obras serían las auténticas precursoras del denominado Renacimiento mexicano, que dio comienzo en 1922 con el auspicio de José Vasconcelos como resultado de la revolución cultural que produjo la revolución política de 1910. El impulso cultural de Vasconcelos fue breve, pero dejó una honda huella en todo el país. Pretendía rescatar el arte popular y difundir la cultura a través de la educación y las diversas manifestaciones artísticas, poesía, danza, música, pintura. Serían los medios a través de los cuales se elevaría la conciencia nacional. En esa misma línea, aunque rebasando los principios conservadores del entonces secretario de Educación Pública, se expresarían los artistas en el manifiesto del Sindicato de Pintores y Escultores. Y ahí es donde surge pues, la Escuela Mexicana de Pintura, Siqueiros, Orozco, Rivera, ¿no? Para cuando nació Jesús Becerril, 1926, el muralismo mexicano había producido sus primeras grandes obras en el edificio de la Secretaría de Educación Pública, en el Auditorio Simón Bolívar y en el Colegio de San Ildefonso. Nuestro pintor, por lo tanto, creció en un contexto histórico que valora y respeta la pintura mural, que se identifica con ella como signo del desarrollo político y social del país. Pero 3 décadas más tarde, cuando Becerril se establece en Pachuca y decide vivir de la pintura, el muralismo ya está consagrado. Se sobreentiende que una de las funciones de la gestión política es promover el arte, especialmente a través del fomento a la pintura mural. Y así el joven pintor empezó a ser demandado para realizar este tipo de obras. Una diferencia entre el muralismo mexicano y la obra de Becerril es la técnica. Aunque realizaron algunos trabajos a la encáustica,
como Diego Rivera en el anfiteatro Simón Bolívar, los muralistas finalmente redescubrieron la técnica del fresco. Y luego, como David Alfaro Siqueiros, la modificaron para crear el llamado fresco moderno. Becerril, en cambio, maneja bien el óleo y el acrílico. Así que en varias ocasiones pinta directamente sobre el aplanado, pero él prefiere hacerlo sobre una tela que adosa al muro, previa o posteriormente a la realización de la obra. Y esto permite que el, entre comillas, mural sea transportable. Es el caso del que estamos viendo, la historia del teatro y la danza en México, que inicialmente estuvo en el Teatro de Félix Rebolledo y hoy puede verse, bueno, todavía se puede ver, sí, pero no sea otro de los que hayan tapado. Puede verse semi-restaurado en la escalera del acceso al Teatro Bartolomé. Entre sus pocas producciones, donde aplica acrílico sobre el muro, están el Via Crucis que hizo en Necaxa y la Última Cena, que está en la casa de sus padres. Pero en realidad prácticamente siempre pintó sobre tela, sobre lona. Importante es considerar, al referirse a la técnica, que Becerril se formó a sí mismo como pintor. No estudió formalmente para ello. Esto lo lleva a pintar un boceto, traza directamente sobre el soporte. Eso admiró bastante a los franceses cuando pintó un mural en Bonn y París. Veían cómo él estaba realmente sobre el muro directamente haciéndolo, sin necesidad de un boceto. Los resultados de tal habilidad se manifiestan en una composición libre, pero que a su vez corre peligro de adolecer de cierta unidad. Becerril siempre se mueve entre estas dos posibilidades. De hecho, en sus murales de contenido cívico es donde más encontramos esta debilidad. Una serie de estampas superpuestas, como sin un hilo visual que las integre, más que solamente el contenido, como en esta, que es uno de los fragmentos de esta historia de la danza en México. Pero esto no ocurre en los murales de contenido religioso. En ellos, como que todo está más integrado, está más ordenado. Podemos ver de inmediato el contenido de la obra. A propósito de sus murales religiosos, debe aclararse que Becerril difiere de la ortodoxia muralista, aunque comparta algunos de los postulados del muralismo mexicano. En realidad, pues Becerril es un católico. El realismo socialista de Rivera o de Siqueiros va en contra de sus principios. Así que el carácter revolucionario de la pintura lo entiende de otra manera. La crítica social es para Becerril una crítica moral. Y voy a volver a citar. Él decía, si se entiende como protesta no apoyar la injusticia, despotismo, soberbia, altanería, paternalismo, vicio, vulgaridad, mediocridad moral, ignorancia ética, mentira, engaño y todo lo que vaya en contra de la dignidad humana, no creo que se tenga dificultades siempre y cuando no se insulte o menosprecie. Discúlpeme porque aquí están queriendo hablar. No tuve el cuidado de ponerlo. Disculpe. Dice, bueno, retomo, dice acá, siempre y cuando no se insulte o menosprecie a las personas que incurran en estas faltas, que son dolorosas, injustas y comentables. Creo que la protesta, como la crítica, siempre debe ser constructiva para mejorarnos, como proyección de amor y no de odios. Eso se lo comentó a Matilde García Sousa de Camacho en una entrevista. La crítica, dice él, debe producir un cambio cualitativo, ser una proyección de amor. Cuando en algunos de sus murales se expresa la problemática socioeconómica del mundo, la pinta como proyección de un asunto humano que él considera fundamental para su momento histórico, la pérdida de valores. Eso ocurre tanto en el mural del Palacio de Gobierno como en el del Centro Regional de Educación Normal Benito Juárez, que es el que estamos viendo. Por otro lado, el mensaje fundamental de Becerril no deja de tener una connotación religiosa. Eso se expresa en sus murales cívicos como un llamamiento al rescate de los valores humanos y en sus murales para edificios católicos como una profesión de fe.
Hay quienes critican este sentido espiritual de la obra de Becerril por ser excesivamente moralista e incluso eventualmente lo han tildado de mocho. Sin embargo, es el mismo carácter que poseen los murales de Rivera o de Siqueiros, para quienes la filosofía marxista viene a convertirse en su dogma. Terrible sería que quien tiene unas convicciones no las manifieste. Y eso es lo interesante de esta obra. Él tiene esas convicciones, las manifiesta en la actitud. Y pues así debe hacerse, ¿no? Decirse lo que se piensa. Becerril fue un hombre de palabra, que expresó cuanto pensaba y actuó en consecuencia. Y vuelvo a citar. Hay que hablar de lo que se tiene que hablar, no de mi verdad, mi razón, sino de la verdad y la razón existentes. Su vida estuvo guiada por la idea de que el hombre debe optar siempre por una decisión y llevarla hasta las últimas consecuencias. Y él recordaba unas palabras que le dijo el padre Julio Vértiz, decía: Jesús, en esta vida no hay que ser definido, no se valen medias tintas. Y como Becerril es un pintor católico y comprometido con la dignidad humana, su obra está llena de un mensaje moral alejado de las expresiones socialistas del muralismo mexicano. Lo que comparte con los muralistas es la conciencia del carácter público de la pintura. Reconoce que se dirige al pueblo y por ello considera pertinente usar un lenguaje directo, que la imagen sea comprendida de manera sencilla por los espectadores para que los conmueva y los transforme. Bien, creo que nos hemos excedido bastante. Solamente voy a presentarles algunos de los murales cívicos. No vamos a ver los murales religiosos porque si no vamos a tardar aquí hasta mañana. Este es el de la casa de la mujer hidalguense. Todavía se puede ver. Sí se puede ver. Porque Dulce y Yolanda Hernández quiso tomar fotos de eso y ni siquiera la dejaron pasar. Así que por eso me preocupa que todavía no se vea. Ese fue su primer mural, el de la ideología de la casa de la mujer hidalguense, pintado en 1958, cuyo tema se inserta en la corriente de los epígonos del muralismo mexicano. En la parte inferior, una mujer cuida al niño mientras dos grandes manos femeninas la cubren. Ya me pasé al otro, disculpe. Sobre estas, otra gran mano sostiene el edificio de los Portales, sede de la institución educativa. Tal mano lleva inscrita la Declaración de Igualdad de Derechos de los Sexos. De la construcción emergen, dispuestas como en un cuerno de la abundancia, diversas imágenes que representan las responsabilidades femeninas y sus posibilidades de estudio y desarrollo profesional. Más arriba se distinguen varias mujeres que miran los surcos de un campo de cultivo dispuestos radialmente, los cuales sirven para ahondar la perspectiva que permite reconocer a la distancia una ciudad moderna. Sobre ellas, una última y gigantesca mano sostiene la silueta del mapa del estado de Hidalgo y atrás una enorme bandera nacional ondea entre las nubes. La Casa de la Mujer Hidalguense surgió con el propósito de promover el desarrollo de la mujer para ofrecerles posibilidades de crecimiento tanto en el plano del conocimiento como en lo económico. El progreso de la nación, se pensaba, dependía no solo del esfuerzo masculino, sino también de que la mujer desempeñara un nuevo papel más activo y responsable. Desde cierto punto de vista puede verse como muy tradicional esta perspectiva de la mujer, la cual obviamente pues, realiza las funciones de corte y confección, preparación de alimentos, actividades secretariales, contabilidad, economía doméstica. Sin embargo, estamos hablando de 1958. En el contexto de 1958 es bastante moderno, ¿no? La mujer tiene que tener un papel en la sociedad. La historia del teatro y la danza en México fue realizada en 1959. Tiene un carácter hondamente nacionalista. En realidad representa no solo el teatro y la danza, sino también aparece la música, la escultura, la pintura, el cine. Como pueden ver en algunos de los fragmentos que vemos ahí, se puede ver la cinta cinematográfica, las esculturas, están los teponazles para representar la música, está la danza tradicional. Bien.
Creo que uno de las partes más bonitas es esta, la sección derecha de ese mural, que tiene un carácter soberbio, monumental. Se reconoce un gran telón de fondo con flecos dorados, el cual remata en un escudo decorado con plumas blancas de puntas rosas. Y en el centro del telón, una carita sonriente de la cultura totonaca prehispánica y la máscara áurea de Chipetotec, que procede de la tumba 7 de Monte Albán. Esta es la parte superior, no se ve en la foto. Pero vemos, obviamente, en el centro, el fondo escenográfico del paisaje del Valle de México, mientras que en el escenario, entre actores vestidos de aztecas, dos bailarinas clásicas interpretan una coreografía. Y bueno, vamos a hablar con más detalle del Palacio de Gobierno, porque pues, ya no lo podemos ver, hay que describirlo de todas las fotos. Becerril realizó en 1976 el ambicioso proyecto del mural del Palacio de Gobierno del Estado de Hidalgo. Su título, Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados. Se basa en el documento del mismo nombre, impulsado por el presidente Luis Echeverría Álvarez. La carta, recuerden que recogió las preocupaciones de los países llamados entonces del Tercer Mundo, y pretendía contribuir a eliminar los obstáculos y acelerar el desarrollo económico entre los países más pobres, eliminando así las brechas socioeconómicas internacionales y buscando la prosperidad de toda la comunidad mundial. Propuesta por Echeverría en 1972 ante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, tuvo una larga historia de tropiezos. Primero se la encargó al Grupo de los 40, integrado por naciones industrializadas, socialistas y subdesarrolladas, pero como no llegaba a acuerdos concretos sobre su contenido, la delegación mexicana propuso que la redactara el Grupo de los 77, formada exclusivamente por países en vías del desarrollo. Los nuevos encomendados cumplieron su misión y el texto fue presentado en el Pleno de la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobándose el 12 de diciembre de 1974, con 120 votos a favor, 10 abstenciones y 6 votos en contra. Los de la República Federal Alemana, los de Bélgica, Dinamarca, Gran Bretaña, Luxemburgo y los Estados Unidos de América, fueron los únicos que rechazaron esta carta. México jugó el papel de portavoz de los intereses de los países tercermundistas. Por tanto, Becerril presenta en su mural 3 momentos de la historia de México, interpretados como expresiones de una lucha por la justicia y el progreso. Arriba, a la derecha, encontramos desde la etapa prehispánica hasta la virreinal. No faltan entonces llamadas esculturas toltecas, los atlantes, junto a una cabeza olmeca, un relieve maya y una enorme cabeza serpentina. El perfil de Cuauhtémoc domina esta sección. El Tlatoani azteca señala hacia el panel central y un águila en pleno vuelo sigue esa misma dirección. Debajo reconocemos a Colón, Quetzalcóatl, Nezahualcóyotl, un fraile y a Sor Juana. Se trata de los representantes de las culturas indígena y colonial. En la misma zona, pero en el panel opuesto, identificamos el segundo momento histórico, el de la independencia a la reforma. El cura Hidalgo con el estandarte guadalupano en la mano y dispuesto diagonalmente sobre un fondo incendiado de rojo, produce la agitación libertaria. Junto a él aparecen doña Josefa Ortiz de Domínguez, quien por cierto era ilustre antepasada del pintor hidalguense, y José María Morelos y Pavón. Bajo la imagen del padre de la patria se reconocen a Mariano Matamoros, el castillo de Chapultepec, alusión a la guerra perdida contra Estados Unidos, y Benito Juárez. Estos pasajes de la historia nacional los interpreta Becerril como la lucha por la justicia. Así que como los de su contraparte a la derecha, los personajes dirigen su mirada al panel central. El tercer momento histórico es el contemporáneo, interpretado a partir de los retratos de los presidentes de México. Estos se ubican en la sección inferior del panel central, justo delante de una enorme bandera mexicana que cubre el estrado donde Echeverría lee su discurso. El mural reflexiona también sobre la problemática económica mundial y sus consecuentes efectos sociales e incluso ambientales. En la zona baja de la pared derecha, Becerril colocó escenas de guerra y explotación,
ciudades incendiadas y humeando, soldados disparando, el texto de la ley destruido, botas militares y manos enjolladas presionando cabezas de rostros verdosos y dolientes, niños famélicos mendigando comida frente a voraces ricos incapaces de compartir. Su contraparte de la izquierda continúa ese discurso visual de denuncia, presentando la tierra talada y resquebrajada por la sequía junto a grandes fábricas que infectan el aire con sus emanaciones fétidas. El humo incluso bosqueja la cara de la muerte. Entre el presente de injusticias y el pasado de luchas se ofrece la posibilidad de que la humanidad progrese. En el panel derecho esto se representa a través de una serie de desnudos alrededor de un átomo, cuyo interior muestra diversos símbolos de las actividades que dignifican al hombre: la ciencia, el arte, el deporte, el trabajo, la ley basada en la justicia. Los hombres se liberan, se ayudan unos a otros y dirigen su vista hacia arriba del panel central. A propósito de esta sección, Jesús Becerril afirmaba en octubre de 76: se encuentra el ser humano desnudo, señalando que la lucha por la superación no es de una sola época, sino de todas las épocas, y al hombre fuerte ayudando al débil, protegiendo y ayudando a la mujer, jóvenes y niños en su lucha por sacar a nuestros hermanos de la degradación, la depravación y el crimen. Cierro la cita. En el panel izquierdo, un hombre desnudo levanta los brazos sosteniendo un fragmento de tierra verde sobre la que descansa un útero en forma de huevo, el cual muestra en su interior a un feto. Son el hombre y su semilla. Se trata, y vuelvo a citar a don Jesús, del hombre que genera en su pensar, ser, sentir y actuar como causa, motivo y remedio de la contaminación, depredación, levantando un pedazo de tierra verde lleno de esperanza, con el nuevo ser en gestación como símbolo de una nueva generación. El monumental panel central se compone a partir de un eje alrededor del cual se presenta una serie de retratos y una visión futurista. Tal eje arranca abajo con una planta, continúa con el escudo nacional, asciende hacia el retrato de Echeverría y sigue con el escudo de la ONU, desde donde se extiende el pergamino de la Carta de los Derechos y Deberes de los Estados, y de la cual emergen unas manos que sueltan la paloma de la paz y concluyen con un hombre cuyo rostro es la luz de una antorcha sostenida por una pareja que ha roto ya las cadenas de la injusticia. En la parte inferior, la humanidad avanza hacia un campo sembrado de caña de maíz. Son los hombres de los países del tercer mundo, hacia la planta en la que está germinando la esperanza. Esta es regada por las gotas de agua en que se convierten las hojas caídas desde el estrado donde Echeverría lee el discurso. Es como si las hojas de la Carta de los Derechos y Deberes de los Estados están llenando de agua a las plantas de la esperanza. El escudo nacional sirve de fondo, mientras los presidentes del México postrevolucionario parecen atender a la escena. Echeverría se dirige al pleno de la Asamblea General, representada por los retratos de los gobernantes más connotados de ese tiempo, dispuestos en torno al escudo de la ONU y al propio presidente mexicano. Allí están, entre otros, los rostros del líder político y religioso de Irán, el ayatollah Khomeini, de la primera ministra de la India, Indira Gandhi, de la reina Isabel de Inglaterra y del presidente cubano Fidel Castro. Finalmente, en lo alto de la escena, entre abiertas líneas curvas, se representa una ciudad del futuro, con industria respetuosa del ambiente y unos campos racionalmente cultivados. Todo ello sirve de marco al mar y al cielo nocturno, poblado de estrellas, sobre el cual se observa el grandioso torso desnudo con las manos abiertas de un hombre estrella, a quien iluminan el hombre y la mujer con una gran antorcha. Las cadenas rotas significan la libertad humana que posibilita su realización, encarnada por la figura del hombre estrella. Con su acostumbrada tolerancia y respeto hacia todas las formas de pensar, Becerril expresó de este hombre realizado que, cito,
representa el ideal que tenga cada ser humano de sí mismo, respetando los pensamientos e ideales de todos. El tamaño mayor del busto de Echeverría, con la mano levantada en un gesto propio de la lectura de un discurso, indica la importancia que da el pintor a su trabajo político. Dice Becerril en el folleto difundido por el gobierno del Estado en su momento. Como tema central de este mural figura el actual presidente de la República, el ciudadano licenciado Luis Echeverría Álvarez, como un reconocimiento a la lucha, esfuerzo y trabajo que ha tenido apoyado nuestra Constitución con el único deseo de buscar equidad, justicia, libertad y paz entre los hombres y entre los pueblos. Es cierto que pues, Luis Echeverría tiene otro lado, ¿no? También tiene las manos manchadas de sangre, pero es cierto que también la Carta de los Derechos y Deberes de los Estados fue un hito en la política internacional de México. Y aunque esté enmarcado dentro del discurso oficialista, Becerril logra transmitir gran parte de sus preocupaciones morales. Más allá del homenaje a Echeverría, podemos reconocer sus convicciones acerca de la capacidad de la humanidad para trascender el materialismo y alcanzar la realización a través del ejercicio justo de su libertad. Bueno, tenemos también el mural de la Casa de las Artesanías, bueno, ya no voy a entrar al detalle, yo creo que ya es agotado la paciencia de todos ustedes, y está pues este mural de el CREN de la escuela normal, que definitivamente me parece que es el mejor de los cívicos, donde está sintetizado el mensaje, el hombre en el centro con esa paloma de paz, que también puede ser la paloma del Espíritu Santo en el medio de este universo, y de un lado pues toda la problemática social, la guerra atómica, este monstruo que está devorando a todos, que los está llevando a un remolino de destrucción, pero frente a esto está el otro lado, la posibilidad de la educación, el hombre que tiene en sus manos el libro y está señalando hacia el conocimiento, y es lo que puede traer la paz en esto, y bueno, y siempre lo trae, ¿no? Es un tema muy, muy constante en la pintura de don Jesús Becerril. Estos son los murales de El Arenal, de la presidencia municipal del Arenal, tiene dos lados, son dos secciones, y es en donde está, justamente allí, pueden ustedes ver, en la parte inferior derecha, el tlacuilo y la firma de don Jesús Becerril. Podemos estar o no estar de acuerdo con algunas de las ideas políticas o religiosas de Jesús Becerril. Eso creo que es independiente. Se trata de una obra que está reflejando toda una época de la historia de Hidalgo. Está expresando la segunda mitad del siglo XX. ¿Qué era lo que le preocupaba a los hidalguenses? ¿Cuál era la situación política del país? Y esto definitivamente pues es un patrimonio histórico que necesitamos conservar, cuidar, defender. Muchas gracias. Gracias, maestro. Pues antes de abrir una serie que guste preguntar alguna duda aquí al maestro, ¿usted tuvo cercanía con el maestro Becerril? Bueno, voy a platicar algo que me parece que es personal. Yo conocí a don Jesús a iniciativa del sitio de Evaristo Lubián. Evaristo Lubián, cuando me hablaba de él con mucho cariño, mucho respeto, y él fue el que me sugirió que hiciéramos una biografía para que quedara registro de su obra. Y entonces Evaristo Lubián agendó una cita, y entonces don Jesús Becerril me recibió en su casa, me explicó el mural ese donde está Chelita, ¿verdad? Me lo explicó parte por parte. Después de eso nos fuimos a desayunar cerca de allí, estuvimos platicando, fue una tertulia muy disfrutable, me pareció un hombre extraordinario, pero infortunadamente es la única vez que conviví con don Jesús. Era 2003,
después de eso se enfermó, se fue, y bueno, yo terminé haciendo la obra ya póstuma, ¿no? Fue que estuve trabajando la biografía, este libro de Jesús Becerril, El hombre y el pintor, que editó la Universidad de Hidalgo, que se publicó en 2017. Era lo que te platicaba hace rato. La obra, pues la habré terminado en 2005, pero pues habían cambiado la situación en la editorial universitaria, ¿no? Ya no había recursos para que se imprimiera el libro, la idea original era que fuese un libro de estos de lujo, ¿no? Pero yo no quité el dedo del renglón de que han desaparecido los recursos, pero dije, no, en algún momento lo vamos a lograr. Y pudo ser hasta el proyecto de culturas visuales en México que CONACYT nos financió, que reservé unos recursos para que se pudiera publicar el libro, ¿no? Y finalmente pudo aparecer, que bueno, es un pequeño homenaje a la obra de Jesús Becerril, y por eso decía que era importante en mi trayectoria académica, porque fue el primer trabajo que me pidieron en Hidalgo cuando yo llegué a trabajar aquí en 2002, en 2003 estaba conociendo a Jesús y comencé a hacer esa biografía. Es importante que rescatemos nuestro patrimonio. Y comentábamos hace un momento que en general las preocupaciones de protección de la cultura parece que siempre están en segundo lugar, en tercer plano, cuando la cultura es esencial para el desarrollo integral de todos los seres humanos. Y bueno, hay varios momentos donde vemos, oye, aquí no está actuando el Estado de la manera adecuada, ¿no? No sé, el trabajo que hicieron sobre el mural de Moyers en el Real del Monte, que se lo repintaron y desfiguraron, realmente no es una restauración, o el hecho de que esté tapiado el mural de las artesanías, ya desde hace mucho tiempo, que no puede verse. Bueno, durante un tiempo, mientras estuvo el restaurancito, sí podíamos verlo, ¿no? Pero ya después de eso, se cerró eso, ya no es posible admirar esa obra. Y bueno, lo que está pasando recientemente, de que esté todo tapiado, esperemos que en verdad sea solo temporal, porque sí es importante conservar nuestro patrimonio. ¿Alguna pregunta? ¿No? Tuve la fortuna de estudiar con Dani Lucho en la universidad de conocerlo por Sin embargo, pues como paisajista él fue muy grande también, o sea, todo lo que él produjo es una obra muy aclamada. Siento yo que este intento que se está haciendo de recuperar su legado va a trascender y tiene que aterrizar en buenos términos.
conocía a su esposa, la señora Zuno. Desayunaba con él o comía según el horario. Pero eso de Palacio sí costó mucho. Mucho tiempo. Mucho retrato de eso. Sí. Me comentaban que ya teníamos una fecha para la inauguración, pero por lo de el golpe del Estado en Chile se pospuso. Se iba a inaugurar el 13 de septiembre del 76 y después se inauguró hasta el 14 y 15 de octubre, el Día de la Raza. Querían hacer emotivamente eso. Hubo mucho trabajo en todos los lugares. De repente ya se nos desapareció y dijimos, ¿a cara llevado un día? Antonio se espantó, se enrolló y lo aventó a la bodega. Muchos años después lo recuperamos. Podódoro Boriles, Sociedades de Ratas, Roído, y después de rehabilitarlo, los dejamos en la parte social de la iglesia. El seminario mayor. Es un Cristo poderoso. También es un Dios Padre que nos está protegiendo, el Espíritu Santo que esa paloma habla. Entonces, pues, quiero también comentar que fue el único civil al que hicieron una reclamación especial para que se enterara ahí del seminario, porque no era ni estudiante